Pasó Tonolec por el aire del Enredando las Mañanas de este lunes, post-eleccionario, y nosotros nos vamos a enganchar, porque ya escuchamos a todos los candidatos en lo que fue, pasamos los datos, pero ahora vamos al análisis, y para esto siempre nos ayuda con la brújula política, el termómetro político, Lea Ross, nuestro columnista habitual aquí desde Córdoba Capital, desde La Luna con Gatillo, desde un montón de medios en los que colabora también, y que también se suma al Enredando cada tanto en los lunes. Lea, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo los escucho bien. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá, después de dormir 3 horas nomás. Pero, bueno. ¿Qué cosa esto de esta gente de trasnocha con las PASO? ¿Quedaste escribiendo, Lea, o quedaste enloquecido con los resultados? No, haciendo malabares con algunos números, digamos. Pero un poco escribiendo, sin publicar todavía, y bueno, escuchando discursos y leyendo algunos análisis y pururú. Bueno, abrimos la jugada con una pregunta que surgía acá medio fuera de micrófono, que te hacíamos sobre si hay si se ha revertido en algún momento un resultado de una PASO para una general. No sé si es que también nos alienta mucho el tema de que se cambien los resultados, pero por lo menos con el tema del liberchongaje, como vos dijiste, como bien rotulaste, a ver si hay posibilidad de que no se repita este resultado en octubre. Sí, como pasó en el 2015. En las PASO de 2015, el primero fue el que encabezó la elección fue Daniel Scioli. Uh-huh. Y después ya sabemos cómo continuó la cosa. Pero además de alguna manera los resultados llevó a la realidad el pronóstico de los 3/3. Claro. Vemos ahí que las diferencias son mínimas entre estos 3 frentes. Entonces, y si le sumas que el 30% no fue a votar, es como que en cierta manera, pues, y teniendo el presente de que en general los votos de las elecciones generales son mayores que las PASO, bueno, ahí puede generar un cambio de panorama del cual bueno, no va a ser más difícil todavía dar el pronóstico después de la sorpresa que hemos cenado ayer a la noche. Pero Lean, ¿qué tanto mayores son la participación en las generales? O sea, un 2, 3, 4% más del electorado que no fue a votar, ¿va a votar? ¿O es una diferencia contundente, digamos? Bueno, en este caso, con esta paridad, ¿no? Podría ser una diferencia que cambie un resultado. Yo no podría responder eso porque estas serían las primeras elecciones generales después de la pandemia. Y en general siempre, hace rato que se viene hablando del abstencionismo, que la gente ya no quiere votar, etcétera. Pero lo que acaba de ocurrir a la noche me parece que era algo que, si bien podemos decir que era predecible, que iba a ocurrir algo impredecible en los resultados electorales, porque realmente estas han sido las elecciones más impredecibles que tengamos memoria. Uh-huh. El hecho de que varios, pongámosle personas que no votaron por algún motivo, que seguramente es un sector muy heterogéneo también, ven en las pantallas de televisión que Javier Milei saca un 30% y algo le impacta, digamos. ¿Vos crees que va a haber reacción? Puede haber reacción, digamos, los pronósticos, desde que se crearon las PASO, me parece que siempre existió esa tendencia de que haya más elecciones generales que en las PASO. Uh-huh. Uno podría pensar también porque algún que otro sector ve que no le entra ningún sentido estar votando en elecciones PASO, claro, en el sentido que no genera que alguien ocupe un cargo ejecutivo, ni legislativo, ni nada. O que lo obliga a tener que decidir internas de un frente electoral que ni siquiera es adherente. Lo que pasa es que lo que podemos decir es que toda la gente que no fue a votar también refleja un voto o una actitud castigo, así como se puede evaluar del puntaje que recibió Milei, ¿no? Como un hastío, un fastidio, no sería un análisis nada complejo de hacer, pero todos aquellos que no van a votar, tampoco sabemos bien qué van a hacer con su voto en octubre, si es que se ven expulsados de la silla para ir a hacerlo. Tal vez hasta podemos encontrar más fastidio que dicen, bueno, ya que este tipo ganó, vamos para adelante con él. Por eso digo que es difícil de predecirlo, porque es un sector seguramente muy heterogéneo. Lea, y de dónde lo que también se ve es que hay poco
de esos votos que decís, bueno, en la próxima los votos de Bullrich, los votos de Larreta se van para tal lado? Está bastante difícil también de hacer ese juego. ¿Es lo que te quedaste haciendo hasta la madrugada? En realidad estuve como analizando un poco la geografía sobre cómo qué fue lo que votó en algunos pueblos, digamos, en algunas provincias, etcétera, digamos. Lo que podríamos decir que llamó la atención de este batacazo de Milei es la cosecha de votos de lo que sería el interior del país, digamos. Ya no es una cuestión ya de arraigue porteño, digamos. Se expandió en todas las provincias, en la mayoría de las provincias, donde lo que es la Libertad Avanza, vemos que ha logrado quedarse con la gran mayoría de las provincias. Unión por la Patria ha logrado mantener por el momento el bastión de la bonaerense, que es como la madre de todas las batallas electorales, uh-huh, y manteniendo algunas provincias del norte, ¿no? Ahí está Formosa, por ejemplo, y curiosamente, Juntos por el Cambio, o sea, la famosa franja amarilla del centro que ganaba Juntos por el Cambio cuando estaba Mauricio Macri, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, se quebró, se expandió a 2 provincias de la Mesopotamia, Entre Ríos y Corrientes. Lo que es el amarillo, el color amarillo característico de Juntos por el Cambio, quedó relegado en esa geografía argentina, además, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Lo cual, bueno, también podemos decir que ha sido una derrota para Juntos por el Cambio, ya no solo para Unión por la Patria, que bueno, podemos interpretar que esta es una de las peores elecciones que ha tenido el aparato del PJ. Claro. Y después, bueno, también hay, obviamente que está la discusión sobre dónde van a ir los votos de Larreta, digamos. Hay un 11% ahí de Larreta que supuestamente en su propia interna de Juntos por el Cambio no toleró el discurso de Bullrich, así que imaginamos que el de Milei tampoco. Y habrá, sí, hay que ver cómo el votante de Larreta, hay que ver cómo va a consumir también esto que también le ha sido una sorpresa, digamos, un Milei del 30%. Lo que hemos visto, el búnker de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, a ver, pensemos que, por ejemplo, el Frente de Izquierda tuvo 2 búnkers distintos, porque tenía internas. Uh-huh. No fue así el de Juntos por el Cambio, tenían un mismo búnker. Uh-huh. Obviamente con los grupitos ahí medio separados, pues, no se querían ni ver, pero bueno, se supone que el que pierde tiene que ahora bancar a la persona que gane. Y eso es lo que se vio a nivel fotográfico en lo que fue ayer a la noche, de un Larreta dispuesto a bancar a Bullrich. Igual que Grabois con Massa, o sea, fueron y pusieron la cara y en palabras revalidaron lo que habían dicho en campaña, que era que iban a apoyar a quien ganaba. Sí, el de Grabois no creo que sea tanto misterio, por un lado por este tema de ser una colectora por izquierda del oficialismo nacional, pero también el votante de Grabois quizás quede también muy anonadado con este tema de que haya un Milei de 30% y por ende lo que para algunas partes iban, por ejemplo, no sé, votar a Miriam Bregman, ahora van a querer como tener que votar a Massa para evitar el triunfo de Bullrich o de Milei. Claro. Y en el caso del votante de Larreta es más difícil, digamos, de ver por dónde va a venir la mano también. Ahí es medio complicado de definirlo. Bueno, contame un poco sobre este voto bronca que lo veníamos charlando más vale en todos estos meses de previa, en esta radicalización de la gente, que en este caso la izquierda tampoco fue una opción. Miriam Bregman logró colarse en las presidenciales de octubre, pero la verdad es que los números son bajos, incluso por debajo de Schiaretti. Mira, lo vengo quizás comentando con algunas personas en las redes sociales. Los que de alguna manera estamos en los espectros de las izquierdas, el 2001 generó como una especie de ombliguismo muy fuerte de parte nuestra, digamos. Como uh-huh. Que, wow, derrocamos un presidente, el presidente Fernando de la Rúa, ¿no? Y esa épica generó que muchas veces subrayáramos mucho de los logros, el crecimiento de las izquierdas, un ego tan elevado que quizá no logramos percatar qué pasa con las expresiones de derecha.
A ver, la consigna del 2001 era piquetes y cacerolas, la lucha era una sola. ¿Y por qué era una sola? Porque el dólar estaba a $1, $1. Cuando se quiebra la convertibilidad de la mano de Eduardo Duhalde, es decir, el peso se separa del dólar, los más de izquierda íbamos por el peso y los más de derecha iban por el dólar. Entonces, bueno, todo lo que son expresiones piqueteras, manifestaciones, protestas, iban por un lado, y los cacerolazos de clase media, llamémosle, se expresaban por el otro. Y ese ninguneo a los que agarraron la cacerola, de que no nos importaba cómo se expresaban a nivel narrativo, o que lo consideramos como algo sin importancia, bueno, ese ninguneo terminó generando todo esto que estamos viviendo, que empezó con Macri en el 2015 y ahora esto que estamos viviendo. Milei es un lector de Gramsci. Los más formados de la gente que se forma con Milei lee a los autores del enemigo. Y las izquierdas argentinas no hacen eso, no leen los autores de las derechas. Entonces eso es todo un tema, digamos. Ahí hay una lucidez política de parte de ese sector, el hecho de leer al enemigo. Una estrategia bien militar, digamos. Ajá. Algo que fue ninguneado desde las izquierdas, que yo creo que se explica por cierto ombliguismo. Creo que ustedes, no sé si pasaron el audio de Miriam Bregman. Sí, le compartimos. Ella hace la respuesta de cómo explican que el voto bronca no se canalizó por izquierda. Y Bregman contesta que no es culpa de las izquierdas, sino de los gobiernos que ejecutan los ajustes. Y le pide explicación a Unión por la Patria, básicamente, ¿no? Del crecimiento de la derecha. Mira, yo admiro mucho a Miriam Bregman, pero pateando un poco el tablero, me parece que eso fue una declaración cínica, porque cuando le va bien a la izquierda en Jujuy, ahí dice que gracias a ellos, pero cuando le va mal a nivel en otras provincias o a nivel nacional, le echa la culpa a los gobiernos. Me parece que ese ombliguismo genera esa dificultad y sí que explica por qué le fue mal al frente de izquierda también. Claro. Bueno, yo creo que hay que revisar, en cierta manera, nuestros modos de ver la realidad de lo que nos está pasando. Como que estamos usando modos de lectura que se están fosilizando y debemos buscar la manera de tratar de entender qué es lo que pasa. Que básicamente te diría que es como hablar con el kiosquero, hablar con el que tenemos al lado, de no burlarse de la persona que votó a Milei y tratar de charlar con esa persona. Porque siempre se pasa de lo micro a lo macro de la cosa, digamos. Y yo creo que ese es un problema que hicimos todo al revés. Pretender hablar todo de lo macro y después decantarlo en lo micro, cuando me parece que lo que hay que hacer es precisamente lo que hizo Milei. Empezar por lo micro, lo que tenés al lado, de charlar, y de ahí empezar de a poco a escalar a nivel macro. Te iba a preguntar por Schiaretti, pero me parece que nos dejás con una reflexión para que nos llevemos hacia la próxima elección de octubre y a nuestro modo de vivir también, ¿no? Porque está como bastante trabajado el tema grieta y del que piensa distinto no lo escuchamos, no hacemos nada, nos vamos como, digamos, dividiendo, poniendo grandes barreras entre unos y otros. Por lo menos para esto, para lo que vos decís, lo de poder establecer una estrategia bien clara, una táctica que incluya el discurso del otro para poder rebatirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Y ojo, no es solo un problema de Argentina, que tiene sus particularidades, empezando con este tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, habrá que ver cómo van a reaccionar, cómo están reaccionando los mercados. Ahora en este momento el Banco Central anunció que acaba de devaluar la moneda, donde hoy el dólar oficial va a pasar a 3,50 y ordenaron que se va a mantenerse así como está hasta las próximas elecciones, lo cual, bueno, eso, como ya sabemos, eso implica pérdida de poder adquisitivo y van a aumentar los precios. Pero bueno, es lo único que se le ocurrió hacer el Banco Central a la hora de que no se vaya todo de mambo. Sería una primera reacción post-elecciones, que la tenían ahí en la gatera. Sí, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, que también, bueno, implica un poco cómo la economía bursátil termina impactando, que lo manejan muy pocas personas, termina impactando en la economía real. Pero bueno, más allá de estas particularidades macroeconómicas que tiene Argentina,
también recordar eso, que esto es lo que está pasando a nivel mundial, digamos. Entonces, de una u otra manera, Occidente está entrando en esta etapa que, bueno, vamos a ver cómo lo va a salir. Yo ya creo que yo ya lo dije antes. Para mí, de acá a unas décadas, los organismos internacionales van a replantearse qué es la democracia hoy en día, no polemizarla, sino de ver cómo se puede construir una democracia más humana, que no genere un rol meramente pasivo de consumidores, que es lo que tiende a hacer el capitalismo, sino que tengamos un rol más activo. Eso va a chocar con algunos intereses de grandes corporaciones, porque no quiere querer una democracia más activa. Pero bueno, eso, también tener en cuenta eso, realizar construcciones de lo micro, pero también ver a nivel global lo que está pasando, digamos, del cual no somos ajenos. Porque bueno, también el ser argentino también vive en ese ombliguismo de no ver lo que pasa claro, por fuera de la frontera. Entonces también hay que tenerlo en cuenta eso. Lea Ross, muchas gracias. Un lujo, ¿eh? Bueno, saludos a ella. Hablamos con Lea Ross en la mañana del Enredando las Mañanas, tratando de orientar la brújula después de estas elecciones tan duras. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.